Estamos conversando con Mario Vergara, quien es el presidente del Banco Central de Uruguay y es un experto en temas de regulación, es un experto en temas de instituciones, contratos, etcétera. Y desde ese punto de vista estamos sacando lecciones que nos pueden ayudar acá en la República Dominicana. Y desde ese punto de vista estábamos hablando de esa regulación macroprudencial, esa supervisión de todo el sistema y cómo entonces ahora, y esa sería la pregunta, cómo eso se colocaría dentro de lo que es una nueva forma de hacer política monetaria que se conoce como metas de inflación. Bien, en primer lugar hay un valor general que uno debe cuidar en la generación de las políticas económicas, que es la de la estabilidad. Y cuando decimos estabilidad nos referimos a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad financiera, que están atadas, y es tan importante porque realmente para nosotros un marco estable en el sentido macroeconómico y financiero es el único soporte posible de un proceso de crecimiento y desarrollo sostenido, duradero. No conocemos experiencias de crecimiento y desarrollo duradero en contextos de inestabilidad macroeconómica, en contextos de inestabilidad financiera. Por lo tanto, uno tiene que ver también de manera integral la política económica, tiene que ser consistente el conjunto de políticas, la política fiscal, que normalmente hace el gobierno, la política monetaria, que normalmente hace un banco central, la política regulatoria, que la hace un regulador financiero, que podrá o no estar dentro del Banco Central, y en ese contexto hay cosas que los unen, que tiene que ver con el tema de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. Por ejemplo, ese énfasis en la visión del sistema como tal, que hablábamos hace un rato, ha llevado a la conformación de lo que se llaman los comités de estabilidad financiera, que justamente los integran Ministerio de Hacienda, Banco Central, Regulador Financiero y Asegurador de Depósitos. O sea, todos los agentes que de una u otra manera tienen que velar por la estabilidad del sistema. Se reúnen periódicamente. Sí, en el caso de Uruguay nos reunimos semestralmente y hacemos un diagnóstico común del mapa de riesgos para la estabilidad financiera y después cada uno en función de su mandato, el gobierno hará lo que tenga que hacer, el Banco Central, el regulador financiero, el asegurador de depósitos, internalizará, tomará ese diagnóstico para tomar sus decisiones. En las cuestiones de las políticas regulatorias que ahora se les llaman macroprudenciales y que tienen que ver con ese cuidado del sistema, en países pequeños, abiertos como los nuestros, un factor de riesgo sistemático para la estabilidad macroeconómica y para la estabilidad financiera siempre es el tema cambiario. O sea, las crisis en nuestros países siempre estuvieron atadas a las situaciones de los tipos de cambio, ¿verdad? Por lo tanto, por ejemplo, ahí hay factores que empiezan a hacer interactuar la estabilidad financiera con el manejo, por ejemplo, de la política monetaria. Sin duda, en países abiertos y pequeños como los nuestros, el tipo de cambio es un precio relevante, afecta no solamente la estabilidad, sino también los precios y por lo tanto la inflación. Y ahí es donde se entrelaza un poco la necesaria consistencia de la política regulatoria con esa visión macroprudencial con lo que es el diseño de la política monetaria. Una política monetaria que tiene que estar trabajando con el instrumento que se defina en cada caso. Normalmente es la tasa de interés, pueden ser la cantidad de dinero, con miras a un rango objetivo de inflación. En el caso de Uruguay nosotros tenemos un comité de coordinación macroeconómica entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde de común acuerdo se fija periódicamente el rango objetivo de inflación para los próximos 2 años. Okay. Esa sería su meta. Ese es el rango meta. Y entonces, a partir de esa definición, el Banco Central tiene la autonomía de instrumentos, ¿verdad?, para definir la política monetaria. Y la clave del Banco Central es que su operación en política monetaria tenga credibilidad, o sea, que los agentes del mercado crean que efectivamente el Banco Central está trabajando para que la inflación converja al rango objetivo, con los múltiples instrumentos que un Banco Central tiene. Obviamente su señal principal será el instrumento de la política monetaria, la tasa de interés en un caso, la cantidad de dinero en otro, pero también todo el otro conjunto de instrumentos de encajes medios, encajes marginales, operaciones en el mercado, intervenciones de una u otra manera en el mercado cambiario cuando uno ve que hay demasiada volatilidad,
operar en mercados de futuros y de forwards como elementos de seguros en el terreno cambiario. Es decir, toda una batería de herramientas que la gente no tiene por qué entender en detalle, pero que de alguna manera sí tiene que haber una credibilidad general de que el Banco Central está utilizando todos esos instrumentos que tienen su grado de sofisticación para alcanzar su objetivo. Con el objetivo de que la inflación converja al rango meta. Una pregunta. Estamos ante lo que puede ser un aumento de tasas de interés hacia mediados de año en los Estados Unidos. Ya se está hablando que quizás todavía es muy temprano, quizás septiembre, eso se está discutiendo ya en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Pero si sube la tasa de interés, ¿qué impacto tú piensas que pudiera tener sobre nuestras economías en Latinoamérica? Mira, primero te voy a dar una respuesta rápida y después voy a tratar de elaborar un poco la perspectiva. Yo creo que el proceso de suba de tasa de interés va a ser muy gradual y va a ir muy gradualmente hacia niveles de tasa de interés absolutamente igual pequeños. Y ahora viene la pintura gruesa. Cuando viene la crisis en Estados Unidos, la forma de financiar el agujero enorme que generó el sistema financiero en Estados Unidos, el único que lo puede hacer siempre es el gobierno y el Banco Central por la vía de o cobrar impuestos o cobrar el impuesto inflacionario asociado a la cantidad de dinero. Una de las cosas que hizo entonces Estados Unidos a través de su Reserva Federal, de su Banco Central, fue inundar al mundo de dólares. Sacar el señoriaje. Tiene la ventaja de que tiene una moneda mundial y por lo tanto nos cobra señoriaje a todos. O sea, todos aportamos nuestro granito de arena para financiar la crisis de los Estados Unidos. Eso lo hace el que puede, no el que quiere, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué implica? Enorme cantidad de dólares, más de la mitad de los dólares que emite Estados Unidos circula fuera de los Estados Unidos. Eso implicó, entonces, una abundancia de dólares en el mundo que llevó a que las tasas de interés se desplomaran. La tasa de interés de la Reserva Federal llegó a 0. Eso no fue suficiente para los Estados Unidos y como ya no podían pasar a tasas negativas, empezaron a comprar activos de baja calidad para seguir tirando dólares al mercado. Eso inundó de dólares el mundo, y sobre todo la zona del mundo de influencia dólar como la nuestra. Hubo un flujo de capitales muy importante, generó desafíos en el terreno de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera, bueno, que los distintos países lo fueron enfrentando de diversa manera. Pero entonces eso llevó a un debilitamiento del dólar en un contexto de una tasa de interés 0 y todo lo que se llamó la flexibilización cuantitativa, ¿no? La compra de activos basura. Bueno, gradualmente esa compra de activos de baja calidad se fue desarmando sin tocar todavía la tasa de interés. Pero es un proceso que ya empezó y ya llegó a 0 en términos de la compra de activos y fue muy gradual. Y las economías que además aprendimos en general que nosotros no tenemos capacidades de administrar tipo de cambio, ¿verdad? Nuestras crisis se asocian también a mecanismos de administración del tipo de cambio insostenibles, tipo de cambio fijo, tablita, banda cambiaria, la forma que quiera. Llegaba un momento que se hacía insostenible y hacía explotar los balances del Estado, de las empresas, del sistema financiero, de las familias por los aires. Ahora trabajamos con lógica de tipo de cambio flexible. Podemos intervenir un poco para suavizar la volatilidad, para evitar apreciaciones excesivas de nuestra moneda cuando es por razones circunstanciales, pero no podemos ir contra los fundamentos. Y ese fundamento de debilitamiento del dólar tratamos de suavizarlo un poco con intervención cambiaria, eso trajo aparejada una acumulación importante de reservas internacionales, pero ahora eso se revirtió, porque la economía estadounidense comienza a dar señales más o menos sostenidas de recuperación, mucho más tarde de lo que todos pensábamos en el 2008. En 2008 no había nadie que dijera que íbamos a llegar al 2015 con la tasa de interés en 0. Todo se pensaba que en 3, 4 años la cosa ya iba a empezar a... Y la perspectiva es sí que las tasas de interés puedan empezar a subir desde 0, pero en general hay una visión bastante consensuada de que va a ser un proceso gradual, que quizás en un horizonte de 2 años estemos en tasas del orden del 2 y algo %, que sigue siendo una tasa
históricamente baja. Vamos a ver entonces qué recomendaciones tú le darías por el lado entonces fiscal al financiamiento, dada esa tasa de interés baja, y lo vamos a ver en el próximo segmento de Tecapolio. Muy bien.